Bienvenidos a una nueva clase de biología. Hoy día vamos a profundizar un poco en el tema de los neurotransmisores. Esta sustancia de origen, la mayoría proteico, derivados de aminoácidos que nosotros consumimos en la dieta y que realmente regulan todo nuestro comportamiento, nuestros estados de ánimo, nuestros movimientos corporales. Esas sustancias son el nexo entre una neurona y otra. Como ya hemos visto en otras sesiones, la sinapsis, hoy día quiero recordar algo de ella. Estas sustancias de las cuales vamos a hablar hoy día, llamadas neurotransmisores, se van a sintetizar en unas estructuras llamadas vesículas sinápticas. Esas vesículas sinápticas van a migrar hacia la membrana presináptica y aquí, ayudadas por el calcio que entra en el potencial de acción, estas van a ir hasta unirse a la membrana presináptica y se liberan al espacio sináptico. Viajan por el espacio sináptico y se adhieren a receptores de los canales proteicos de la neurona postsináptica. Aquí abre los canales para el sodio, y en algunos casos para el cloruro, en el caso del GABA, y luego establecen, en el caso del sodio, un cambio de polaridad en la membrana de la neurona, en el interior de ella, siendo positivo y en el exterior negativo. Este potencial de acción se transmite a través de esta membrana hasta el final de la otra neurona, hasta el axón de la neurona postsináptica, y ahí se repite de nuevo el mismo proceso. Entonces la invitación es hablar un poco más hoy día de lo que son los neurotransmisores, conocidos comúnmente como neuropéptidos. Bien, los protagonistas entonces, como decía recién, de esta transmisión a través del espacio sináptico son estas sustancias a las cuales nos vamos a referir hoy día. Y si ustedes se dan cuenta, acá viajan y eso retarda un poco el impulso nervioso, de tal manera que la señal pasa a ser electroquímica, una señal de potencial de acción que podríamos decir a través de la membrana, que es de tipo eléctrica, y luego pasa a ser química. Y esto conlleva a un retardo en la sinapsis, ya que los neurotransmisores, desde el momento que se liberan, migran por difusión y se unen a los receptores postsinápticos, hay un tiempo mayor que es el que se produce cuando el impulso viaja por la membrana postsináptica. Algunas características de la sinapsis química. Tiene, sobre todo química, porque también hay una sinapsis eléctrica que es bidireccional, que se da en la mayoría de los invertebrados. Pero acá la sinapsis química, de la cual vamos a hablar, y luego de los neurotransmisores, nos dice que es unidireccional, se produce este retardo sináptico que les contaba yo, ¿ya? Y se produce un efecto de sumación. Eso significa que mientras más neurotransmisores abran canales de la membrana postsináptica, más rápido va a entrar el sodio y por lo tanto van a cambiar más rápido también la polaridad de la membrana postsináptica, convirtiéndose en lo que nosotros llamamos un potencial de acción. ¿Ya? También en la sinapsis se puede generar fatiga, ¿ya? Por exceso de neurotransmisores, por señales muy repetitivas, que lo que puede suceder en una situación de estrés o bien cuando se utilizan drogas de tipo estimulante o drogas de abuso. Y una sinapsis, como decíamos, puede ser facilitadora del impulso nervioso o bien la bloquea. También vamos a ver algunas situaciones de ese tipo. Y los requisitos para un neurotransmisor debe ser sintetizado en el interior de la neurona. Hay sustancias químicas que son consideradas como hormonas y esas son producidas en una glándula y liberadas a la sangre y por ahí viajan. ¿Ya? Y así nos vamos a encontrar con también algunas sustancias enzimáticas, como por ejemplo la colecitoquinina, que podríamos encontrarla dentro de la neurona. Si es así, es un neurotransmisor. ¿Ya? Si lo encontramos en la sangre, pasa a ser una hormona.
¿Qué más? Debe liberarse como reacción de un impulso nervioso y debe modificar la actividad de la neurona postsináptica en este caso, generando lo que llamamos un potencial excitatorio o también un potencial inhibitorio, que suele suceder en algunos casos como en el GABA, que es un neurotransmisor justamente que bloquea algunas señales. Y después de que actúa este neurotransmisor, debe ser eliminado y podría ser eliminado por una enzima o bien podría difundir del espacio sináptico. En el caso, por ejemplo, de la acetilcolina, una vez que actúa, hay una enzima que se encarga de destruir, que es la acetilcolinesterasa, y lo convierte en colina y acetato para que no siga actuando. ¿Okay? Y gracias a eso, la neurona presináptica puede recapturar este neurotransmisor y lo puede resintetizar nuevamente. Y otros simplemente difunden, como en el caso de la noradrenalina, que actúa y después se va del espacio sináptico. Los neurotransmisores son muchos, son más de 50, ¿ya? Pero vamos a tratar de desarrollar aquellos que sean más relevantes para nuestro estudio a nivel de enseñanza media. Está el glutamato, la serotonina, la acetilcolina, el GABA o ácido gamma aminobutírico, la oxitocina, que es muy importante, también llamada oxitocina, la noradrenalina, la encefalina, la endorfina y la dopamina, y todas son importantes, ¿ya? Todo esto vamos a ir viéndolo de a poco y dándole gran importancia a lo que es la dieta. Una dieta saludable debe llevar proteínas, especialmente al desayuno. ¿Para qué? Para que no nos fallen los neurotransmisores a nivel del día y no entremos en fatigas, desconcentraciones, cansancio, bajo estado anímico o cuadros depresivos. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros que uno de los aminoácidos más conocidos es la fenilalanina, presente en una serie de alimentos ricos en proteínas. ¿Ven? El pescado, la carne de animal, ¿cierto? Y los huevos. Bueno, y también podríamos hablar de algunas legumbres. La fenilalanina es convertida en tirosina. La tirosina es la base para fabricar noradrenalina y dopamina, dos neurotransmisores que realmente son muy importantes en nuestro diario vivir. La fenilalanina es transformada en tirosina aquí puedo hacer una pequeña intervención, por una enzima llamada fenilalanina hidroxilasa. ¿Por qué lo digo? Porque si falla el gen para producir esa enzima, el exceso de fenilalanina daña al sistema nervioso central. La enfermedad se llama fenilcetonuria. Y la única solución para esa situación, para esa enfermedad, es sacarle la fenilalanina a los alimentos. Y eso es muy caro, ¿ya? Y hay un deterioro, como digo, si es que no se hace a nivel del sistema nervioso central, que es progresivo. Bueno, una vez que tenemos la tirosina como aminoácido, vamos a poder fabricar la noradrenalina y la dopamina. La noradrenalina, la vamos a ver más tarde, es un neurotransmisor que es muy importante para la actividad del sistema nervioso simpático, cuando nosotros tenemos que reaccionar frente a una situación de riesgo, una situación estresante que ponga nuestra vida en peligro. Al otro lado tenemos glicina, precursor del triptofano, y ese triptofano a su vez es precursor para la serotonina y la melatonina, dos sustancias a nivel cerebral muy importantes y que tienen que ver con el ritmo circadiano, con los estados de día y de noche, o de vigilia y de sueño. Así que cada uno de estos va a ser muy relevante en los estudios que hagamos después, cuando tratemos tanto el estrés como el sueño, toda la fisiología del sueño. Bien, acá tenemos también lo que está acá, ya lo dijimos, ¿cierto? Fenilalanina, tirosina, precursores de los neurotransmisores dopamina y noradrenalina. Pero acá hemos incluido otro que es el alfa-zeta-glutárico, un ácido que forma parte del ciclo de Krebs, es decir,
está involucrado en el ciclo de la glucosa, en la respiración celular. Y de ahí deriva el glutamato, uno de los neurotransmisores muy, muy importantes a nivel cerebral, que tiene que ver con toda la coordinación a nivel de la información ya sensitiva y del fondo de la elaboración de una respuesta en base a la información que le llega a los distintos segmentos del cerebro. Y del glutamato vamos a poder obtener el GABA, el ácido gamma aminobutírico, que es un neurotransmisor muy importante porque, al menos de los que yo conozco, él es uno de los únicos que es capaz de hiperpolarizar las membranas de las neuronas, bloqueando la sinapsis. Por lo tanto, es un neurotransmisor que es ordenador cerebral y que bloquea aquellas sinapsis que no son adecuadas, que no son importantes para el cerebro en un momento determinado. Es uno de los neurotransmisores que le abre los canales al cloruro y por eso la hiperpolariza la neurona, ya que al abrir los canales para el cloruro, la neurona se hace más negativa adentro y más positiva afuera, lo que establece un potencial de reposo en vez de ser de menos 70 milivoltios, lo baja a menos 90 milivoltios, dificultando el paso a un potencial de acción. Así que este neurotransmisor va a ser el que va a ser responsable de ordenar el cerebro y llevarlo a la calma. Por eso que los vamos a encontrar formando parte de las moléculas que regulan nuestros estados emocionales. Si nos vamos acá, cuando uno está eufórico, alegre, va a liberar altas cantidades de noradrenalina y dopamina como neurotransmisor a nivel cerebral que van a tener que ver con la acción, con la motivación, con el deseo, también con la agresividad, con la sensación de placer. Y vamos a ver lo importante que es esto para poder elegir aquellas rutas que establezcan o que refuercen el circuito de recompensa. Es decir, todo aquello que nos agrada lo vamos a tender a repetir. ¿Okay? Pero también va a estar relacionada la dopamina con la ruta de la adicción. Cuando veamos droga-adicción, esto va a ser relevante. ¿Ya? Al otro lado está el sistema que nos calma, que nos lleva al reposo, que nos devuelve ¿ya? Al estado normal que estábamos, ya que el sistema nervioso simpático es el que reacciona frente a una situación de pánico, de miedo, o bien a una situación de euforia, de alegría, etc. ¿Ya? Donde aumenta la frecuencia cardíaca con la noradrenalina, la frecuencia respiratoria, se bloquean los procesos digestivos, aumenta la irrigación al cerebro, a los músculos, etc. El parasimpático, al otro lado, con este neurotransmisor tan importante como la acetilcolina y el GABA, nos lleva, como digo, a la situación de calma. Si el simpático se generó sobre el nódulo sinusal o sinoauricular del corazón una taquicardia, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca, el parasimpático con la acetilcolina va a generar una bradicardia, es decir, va a llevar este corazón acelerado al estado normal de 70 latidos por minuto. Por eso tiene que ver con la relajación, con la calma y con el sueño. Pero la acetilcolina también la vamos a ver importante en los procesos de consolidación de la memoria, de los procesos de aprendizaje y además con la contracción muscular, porque todo músculo que se contraiga ya lo hace por una neurona motora que liberó la acetilcolina. Todo esto entonces tiene que ver con las emociones. Y entonces decimos que la noradrenalina y la dopamina va a estar presente cuando tengamos situaciones de ira, de pánico, ya acá de susto, de rabia. Y vamos a ver después los órganos que están involucrados con estas reacciones. ¿Ya? Podemos hablar del hipotálamo, podemos hablar de la amígdala, lo importante que van a hacer después, con el hipocampo, ¿ya? Y con la corteza prefrontal. Tiene que ver con el placer sexual. Aquí está involucrada la amígdala, el hipocampo, el núcleo accumbens y todos estos núcleos que de alguna manera están asociados con un neurotransmisor que es la dopamina y la noradrenalina. Cuando nos vemos amenazados también liberamos
ya alta dosis de noradrenalina porque es el simpático el que nos pone en alerta para poder responder frente a una agresión. ¿Mm? Bien. ¿Cierto? Todas estas fotos nos están ilustrando un poco las reacciones que nosotros podemos tener frente al pánico o miedo, ira, rabia y placer. ¿Ok? Y la acetilcolina y el GABA, que están asociados, ¿cierto? La acetilcolina a este sistema nervioso parasimpático, además de, mejor dicho, además de hablar de la consolidación de la memoria, de la concentración, ¿ya? El GABA va a ordenar nuestro cerebro y va a facilitar algunas rutas, ¿ya? Rutas neurológicas, neuronales que van a ser más relevantes y más importantes que otras. Y el GABA, como digo, al bloquear varias rutas, nos ordena el cerebro y permite que nosotros podamos priorizar aquellas acciones o aprendizaje que son más importantes para nuestra supervivencia. Bien. Acá tenemos arriba en el cuadro este superior derecho un señor que está haciendo pesa para demostrar, ¿cierto? O para indicar que la acetilcolina es el principal neurotransmisor de la contracción muscular. La acetilcolina, al estar asociada al sistema nervioso parasimpático, también es la responsable de aumentar, por ejemplo, la secreción salival y la secreción de de todo el tubo digestivo en el fondo, asociado también al peristaltismo intestinal. Es decir, estar tranquilo, estar descansado, implica llevar a cabo un buen proceso digestivo. También relaja esfínteres, de tal forma que cuando uno tiene la vejiga inflamada, llena de orina, ¿ya qué pasa? Estamos tranquilos y vamos al baño, la acetilcolina va a actuar y va a permitir que los esfínteres se abran y se va a producir la relajación de la vejiga. Lo mismo que los esfínteres de intestino grueso. Acá tenemos una cadena, ¿se acuerda que habíamos visto al principio de la clase? La L-tirosina, ¿ya? Se convierte en un precursor de la dopamina, que es la dopa, ¿ya? Y la dopamina pasa a ser noradrenalina y en algunos casos la noradrenalina como neurotransmisor podría dar origen a una hormona que es la adrenalina. Aquí hay que tener claro lo siguiente. La noradrenalina, si se libera desde el interior de una neurona, es un neurotransmisor y es propio del sistema nervioso simpático. Pero la adrenalina es una hormona y se libera desde la médula suprarrenal y refuerza la acción simpática en casos de estrés. Pero también la noradrenalina se produce como hormona, no hay que confundirla. Noradrenalina es un neurotransmisor, pero también noradrenalina es una hormona. Si se libera desde la médula suprarrenal con la adrenalina, ellas dos son hormonas, son catecolaminas y van a actuar en una situación de estrés, reforzando la acción simpática. ¿Ok? Así que también tienen otro nombre. Estas dos hormonas, cuando se liberan desde la médula suprarrenal, también se le llama a esta norepinefrina y a esta se le llama epinefrina. Este cuadro, ¿por qué es tan importante el que está acá? Porque está indicando que la transformación de un aminoácido en neurotransmisor requiere del aporte de vitaminas, como la vitamina B3, aporte de fierro, ¿ya? Vitamina, magnesio, zinc, abajo vitamina C, cobre, ¿ya? Y la B12 o cobalamina acá abajo. ¿Ya? Esta vitamina cobalamina o B12 nosotros mismos la fabricamos. De hecho, no la fabricamos nosotros, pero le damos la opción a que la Escherichia coli, que es nuestra bacteria intestinal, la fabrique, junto con la vitamina K. ¿Ya? Y establecemos un mutualismo con esa bacteria. Bueno, entonces lo importante que es, una, la dieta rica en proteínas para obtener estos aminoácidos, y lo otro, una dieta rica en vitaminas para que pueda producirse la conversión de esta sustancia y finalmente tener los neurotransmisores que necesitamos.
Bien, la serotonina va a ser un neurotransmisor cerebral que va a regular varios procesos. Uno de ellos, por ejemplo, es el control de la temperatura corporal y por lo tanto está asociada con el hipotálamo, que es el centro regulador de la temperatura corporal. También está junto a la dopamina influenciando todos nuestros estados anímicos positivos y uno de ellos es la influencia en el deseo sexual, ¿ya? En la regulación también del sueño y la vigilia, pero en el fondo, si yo lo sumo la serotonina con la dopamina, constituyen los neurotransmisores de la felicidad. De manera que tener altos niveles de serotonina y de dopamina nos va a llevar a una vida bastante placentera, en la cual vamos a disfrutar de todo lo que hagamos y vamos a estar muy lejos de un cuadro depresivo. Lo otro, nosotros tenemos altos niveles de serotonina en la mañana, ¿ya? En ciertas horas del día, pero cuando ya empieza a oscurecer y la luz se empieza a ir, ¿qué es lo que nos sucede? Vamos a empezar a convertir esta serotonina en melatonina. Y la melatonina, cuando se apodera del cuerpo, baja el metabolismo y todas las actividades corporales e induce a un sueño reparador, debido justamente a esa función de bajar el metabolismo para que el organismo se dedique a reponer, principalmente a nivel cerebral, la cantidad de neurotransmisores que necesitamos tener para el día siguiente, para que nuestro día empiece con energía, ¿ya? Así que altos niveles de serotonina en la mañana nos permitirían entonces, y de acetilcolina y de dopamina, empezar el día con energía y proponernos metas y cumplirlas. En caso contrario, si nosotros no generamos estas 8 horas de sueño o 7 horas de sueño en algunos casos, vamos a tener bajos niveles de estos neurotransmisores y al otro día vamos a amanecer cansados con algo que después vamos a ver que se llama la deuda de sueño. Y eso nos va a impedir que nos concentremos bien durante nuestras actividades de la mañana. Y cuando estamos en clase vamos a tener dificultades para concentrarnos. Vamos a querer dormir. Un enemigo de la melatonina es la pantalla de nuestro televisor o nuestro computador, ya que la luz azul retarda la liberación y producción de melatonina. Por lo tanto, la recomendación es dejar las pantallas azules por lo menos 1 hora antes de acostarse o no tener televisor en la pieza prendido cuando nos vamos a acostar. Bien, aquí tenemos la formación entonces de este neurotransmisor tan importante y que forma parte de esta dupla de neurotransmisores de la felicidad con la dopamina. Entonces tenemos el triptofano como aminoácido y mediante la acción de la vitamina B2, B3, fierro y zinc lo convertimos en serotonina. Y la serotonina la queremos convertir en melatonina para irnos a dormir tranquilos, plácidamente y que el cuerpo descanse en parte porque está trabajando con los metabolitos para sintetizar, para tejer aminoácidos para el día siguiente. ¿Okay? O para convertir aminoácidos en neurotransmisores para el día siguiente. Así que damos importancia a la serotonina y a la melatonina. Los dos son relevantes en nuestra vida. Unos más importantes en la noche y otros más importantes en el día. La dopamina, este neurotransmisor que vamos a ver que está relacionado con los circuitos de placer, ¿ya? De adicciones, también juega un papel relevante en la automatización de nuestros movimientos. ¿Qué significa eso? Que yo tengo una zona en el lóbulo frontal que es la corteza motora, delante de la cisura de Rolando, lóbulo frontal, donde nacen todas las acciones voluntarias que yo tengo para poder caminar, hacer algo, manejar, escribir, tomar un sándwich, lavar loza, lavar platos, etc. Todo eso es voluntario y nace de esa zona de la corteza motora del cerebro y esa manda señales que pasan por varias vías, ¿ya?
tronco encefálico y de ahí baja por la médula espinal por la vía piramidal. Directa y cruzada, no importa cualquiera de las dos van a regular movimientos voluntarios. Pero hay un problema. Nosotros, además de tener la corteza motora, adelante está, en el lóbulo frontal, está la corteza premotora. Y esa corteza premotora, ¿qué es lo que hace? Controla todos los movimientos automáticos del cuerpo, que nosotros no nos damos cuenta que estamos haciendo. Pero en este caso yo estoy moviendo las manos y no me doy cuenta que lo estoy haciendo y también estoy gesticulando, además de tener una postura corporal determinada. Esas acciones que son automáticas y que acompañan a las acciones voluntarias son reguladas por la vía extrapiramidal. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando esa vía baja, ya pasa por los núcleos grises. Son acumulaciones de somas neuronales, dentro de los cuales ustedes conocen el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, el núcleo accumbens, el hipocampo. Todos esos núcleos están en el medio del cerebro. Bueno, uno de ellos, llamado sustancia negra, produce, ¿qué pasa? Dopamina. Y para poder yo controlar todos estos movimientos automáticos y bajar por la vía extrapiramidal, yo tengo que pasar por esos núcleos grises, porque ahí hace sinapsis con estas otras vías que van bajando. Pero el problema ¿cuál es? Que mientras yo produzca dopamina ahí en esos núcleos grises, la automatización de los movimientos va a ir coordinadamente asociada a lo voluntario. Y ustedes van a ver que alguien está hablando y está moviendo las manos y camina en la calle, pero no se da cuenta cómo va automatizando esos movimientos. Uno dice ya, camino, pero no sabe cómo va caminando, o sea, no se da cuenta qué pie va adelante, qué pie va después, ya, y cuando se enoja también expresa el enojo mediante movimientos automáticos. Aquí quiero llegar. Cuando falla la dopamina en estos núcleos grises, vamos a tener enfermedades tan terribles como el Parkinson o parálisis agitante, ¿ya? Puede ser movimiento de mano, cabeza. También tenemos otro mal que se llama la tetosis, que son movimientos de torsión casi de zonas distales del cuerpo. También tenemos el tics. Y el más grave, yo diría, es el que ven acá ustedes, ¿ya? Que es el corea o baile del zambito. El corea de Huntington, ¿ya? Aquí casi todo el cuerpo va moviéndose de una manera y corea viene de coreografía, como si estuviera bailando constantemente. Y la razón no es más que eso, la disminución en la producción de dopamina en los núcleos grises. Para que veamos lo importante que es la producción de neurotransmisores en ciertas zonas del sistema nervioso central para poder ver este tipo de acciones lo más normal posible. Es decir, que si yo muevo las manos voluntariamente, también hay un momento en que las manos se mueven solas. Yo voy expresando algo, pero las manos me acompañan en esa expresión que yo quiero, igual que las facciones del rostro. Voy a mostrar concentración, preocupación, enojo o risa, o sea, estoy feliz, ¿ya? Eso. Bien. Entonces, aquí tenemos la gran importancia de un neurotransmisor a nivel de los núcleos grises, especialmente de la sustancia negra. Y volvemos al resumen, ¿cierto? La dopamina, el amor, el enamoramiento, el placer. ¿Bien? Y aquí vamos a empezar a reconocer algunos circuitos relacionados con el placer. Acá algo aparece que después en núcleo grises lo voy a desarrollar en forma mucho más amplia, más lenta. Pero aquí solamente para ver el circuito de recompensa de placer, que involucra el área tegmental ventral del tronco encefálico, luego la amígdala, que es la zona o el núcleo de las emociones. Luego ahí ven ustedes la corteza prefrontal, que tiene que ver con la toma de decisiones. Y también vamos a ver por acá el hipocampo, que es la zona donde archivo todas los recuerdos, las experiencias, ¿ya? Y muchas de ellas se anclan muy bien en el hipocampo si tienen una connotación afectiva. Y todo esto está manejado por
por niveles altos de dopamina. Bien, entonces significa que si yo tuviera bajos niveles de dopamina, a lo mejor tendría síndrome motivacionales, tendría depresiones, casi quizás endógenas, si es que no produzco en forma natural los niveles de dopamina que necesito para darle sentido a todo lo que hago. O sea, para encontrar placer en lo que estoy haciendo. ¿Mm? Bien, acá tenemos entonces un cuadro, alcohol, heroína, nicotina, que tiene que ver con lo que estoy conversando. Esta área del circuito de recompensa y la dopamina tiene mucho que ver con el uso de drogas, el uso y el abuso de drogas y la adicción de ellas. ¿Okay? Aquí tenemos el circuito de recompensa que yo os hablaba. El área tegmental ventral de la zona del tronco encefálico, el núcleo accumbens, que tiene que ver con el placer. ¿Ya? El fornix también, que no aparece acá. Y acá tenemos entonces el circuito de la dopamina. Por ahí está también la zona del hipotálamo, muy importante, en las respuestas vegetativas que tiene el organismo, también de respuestas de tono emocional, y la zona del hipocampo donde yo voy archivando las experiencias, ya sean buenas o malas, lo que permite en una cierta situación donde reacciona la amígdala en forma exacerbada frente a un estímulo que podría ser un ratón, que no me va a matar ni me va a atacar, pero a veces las personas reaccionan con la amígdala y generan un estado de pánico excesivo. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque no han acudido, no le han dado participación. El tálamo simplemente le ha dado participación a la amígdala y no a la corteza prefrontal. Cuando la corteza prefrontal toma el control de este estímulo, crea una respuesta que es acorde al estímulo que provocó esa sensación tan a veces exacerbada. Bueno, la dopamina va a estar involucrada entonces en todas aquellas acciones placenteras, en el circuito de recompensa, que parte del área tegmental ventral, aquí está el tálamo, y están asociados con la amígdala, con el hipocampo y con la corteza prefrontal del lóbulo frontal. Entonces, cuando yo veo una torta y me gustan las tortas, voy a liberar una gran cantidad de dopamina. Cuando voy a una fiesta y escucho música y veo personas que me agradan, yo digo, ahí quiero estar, ahí estoy liberando altas dosis de dopamina. Ahora, desgraciadamente estos circuitos se pueden acentuar, pueden ustedes estimular una liberación de mayores niveles de dopamina, ya con el consumo de drogas. Pero tiene un efecto inicial donde ustedes van a exacerbar el placer porque se van a liberar mayores cantidades de dopamina que van a saturar los receptores postsinápticos de las neuronas hasta producir una fatiga sináptica. Así que después de esa subida va a venir un bajón. Un bajón bastante acentuado que me van a mí a obligar, en cierto modo, a consumir de nuevo esa droga para poder estimular ese circuito de recompensa y llegar a esos niveles de placer que me generaron las drogas. Y de a poco entonces voy necesitando de ayudarme de esa sustancia para llegar a situaciones de placer y ahí ya me convierto en un adicto. Aquí tenemos el caso de la cocaína. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué genera tanto placer en el espacio sináptico? Y aquí está la explicación. La dopamina va a bloquear la recaptura de la dopamina. Nosotros dijimos que después que un neurotransmisor actúa, debe desaparecer, debe desintegrarse, pero no debe quedar ahí en el espacio sináptico. En el caso de la dopamina, ¿qué pasa? La neurona presináptica recaptura esta dopamina y la vuelve a ocupar en otro impulso, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hace la cocaína como droga, esto amarillo que tenemos acá? Va a bloquear los captadores de la dopamina por parte de la neurona postsináptica. Y esos neurotransmisores van a quedar ahí
y van a generar potenciales de acción, ¿ya? Uno tras otro, hasta producir la fatiga sináptica. ¿Ya? Entonces, ese es el problema de la dopamina. Y luego el exceso de cocaína podría hacer que se destruyan estos receptores postsinápticos. De manera que si yo necesitaba 3 moléculas de dopamina para generar un impulso acá, ahora voy a necesitar más. Y como no las tengo, la única manera es consumir una cantidad mayor de droga, lo que nosotros conocemos como la tolerancia a la droga. Es decir, los mismos niveles que inicialmente me generaban esta sensación de placer, ahora no son suficientes, así que tengo que agregarle un poco más. La metanfetamina, ¿ya? Es una droga peor que la que vimos recién, que era la cocaína. ¿Y por qué razón? Porque la metanfetamina, además de bloquear la recaptura del neurotransmisor, que es dopamina, además actúa dentro de la neurona estimulando una mayor liberación de neurotransmisores, o sea, mayor dopamina. O sea, no solamente actúa como la cocaína ahí en la bloqueo de receptores, de captadores en el fondo, ¿ya? Sino que va y hace que se liberen más neurotransmisores al espacio. O sea, la cantidad es mucho mayor de dopamina. Va a llegar un momento entonces en que las vesículas se van a agotar y no van a liberar el neurotransmisor. Y todo lo que queda de metanfetamina va a liberar lo poco que queda, porque estamos bloqueando la recaptura. ¿Fíjate? Eso es lo que nos produce una adicción mayor que la cocaína. Y vamos a llegar a situaciones de mayor, podríamos decir, de mayor placer, porque hay más liberación de dopamina, pero también vamos a caer más abajo, ¿ya? En cuadros muy depresivos. Bueno, el glutamato, que es muy interesante, este es un neurotransmisor, dije yo al principio, cerebral, que está regulando todas las acciones sensitivas motoras de asociación que hay en el cerebro, es decir, va a asociar todo lo que vemos del lóbulo occipital, lo va a llevar al lóbulo frontal, lo que escuchemos del temporal, lo va a llevar al frontal también, toda la parte de sensibilidad del lóbulo parietal al frontal, y todo eso se va a reunir para poder expresar, ¿ya? O bien para poder tomar una decisión y enviar señales motoras al cuerpo. Regula la memoria y la recuperación de la memoria, o sea, está asociado con la zona del hipocampo. Es el principal mediador de la información sensorial, motora, cognitiva y emocional. ¿De acuerdo que dijimos? ¿Ya? Sensorial, todo lo que es acá del occipital, visión, todo lo que viene acá del temporal, que es gusto, olfato, oído. Parietal, todo lo que tenga que ver con información del tacto, de la temperatura, del frío, de la presión, ¿sí? Todo eso llega al parietal. Toda la parte de sensibilidad está en esa parte. Entonces, todo es un neurotransmisor integrador de las funciones cerebrales. Pero ¿cuál es el problema que podría haber? Los excesos de glutamato podrían ser nocivos para el sistema nervioso central. Acá tenemos entonces nosotros que el glutamato, una vez que actúa sobre la neurona, ¿ya? La glutamina sintetasa, que es una enzima, tiene que destruirla y convertirla en glutamina. No puede seguir como glutamato porque el exceso produce toxicidad en el sistema nervioso central. Entonces, aquí los astrocitos, que son células de la neuroglia, células gliales o elementos no neuronales, juegan un papel relevante en la conversión de glutamato en glutamina. La glutamina queda inactiva, pero la puede tomar la neurona, la incorpora y puede fabricar glutamato. ¿Ya? Y también puede fabricar, el glutamato puede fabricar GABA, este neurotransmisor postinhibitorio. Ahora, no se olviden, el glutamato en exceso va a dañar nuestro sistema nervioso central. ¿Okay? Igual como lo dije al principio, el exceso de fenilalanina en el cerebro puede generar una fenilcetonuria, es una enfermedad que se caracteriza por un deterioro del sistema nervioso central.
Ya tenemos de dónde viene el glutamato. En el ciclo de la glucosa, que pasa por varias etapas, que les quiero recordar, pero en forma muy general, la respiración celular ocurre en varias etapas. En una de ellas, llamada glucólisis, la glucosa se degrada a ácido pirúvico. Estos ácidos pirúvicos se descarboxilan porque tienen 3 carbonos y se descarboxilan para entrar al ciclo de Krebs. Y en este ciclo de Krebs hay un montón de moléculas, en ellas, por ejemplo, el ácido oxalacético que se convierte en cítrico, el cítrico en alfa-zeta-glutárico. Pero de ese alfa-zeta-glutárico, una parte se convierte en glutamato. Indirectamente podríamos decir que el glutamato viene de la glucosa, que se ha ido degradando hasta formar parte de este ciclo. El glutamato, ¿qué hacemos nosotros? Lo liberamos al espacio sináptico, pero una vez que actúa, como ya lo dije anteriormente, tiene que ser degradado por los astrocitos que tienen esta enzima que hace que el glutamato se convierta en glutamina, acá. La glutamina es captada por la neurona y sintetizada como glutamato de nuevo. Y también puede sintetizar a partir de él una cantidad de GABA, de neurotransmisor postinhibitorio. Y ahí sigue el circuito. ¿Se fijan? Las mismas sustancias que actúan una vez, luego se desintegran a glutamina, glutamato, ¿no? Glutamato actúa sobre la membrana postsináptica y luego la glutaminasa, ¿cierto? Lo va a convertir en glutamina y la glutamina en glutamato. Para eso está el astrocito, un elemento glial que ya hemos visto en las clases de sistema nervioso y de neuronas, en el fondo, y de elementos no neuronales. Bueno, ¿qué podemos decir del glutamato? Los excesos van a generar daño, yo les dije, ¿ya? ¿Y qué daños podrían generar? Epilepsia, estados de hipoxia, y cuando hay estados de hipoxia, las neuronas no perdonan porque mueren. ¿Ya? ¿Qué más? Derrames cerebrales y la enfermedad lateral amiotrópica, que significa un deterioro progresivo del sistema nervioso central y principalmente de las acciones motoras, ya que en el caso de Hodgkin su cerebro siempre estuvo perfecto, súper bien, ¿cierto? Funcionó hasta el final, pero ¿qué pasa? Su estructura corporal, todos sus movimientos, toda su acción motora cada vez fue debilitándose y deteriorándose en forma progresiva. Ahora, hay que tener cuidado con el glutamato. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver que los orientales descubrieron hace mucho tiempo el glutamato sódico como un potenciador del sabor. ¿Qué significa eso? Que si yo le echo a la comida glutamato sódico, esas papas fritas que uno compra, que vienen en tubos, y otras también por ahí, ya, de otras marcas y de otros modelos, también van a ver ustedes que en la composición dice glutamato sódico. Los excesos de glutamato sódico van a ser nocivos para el cerebro, ya que este glutamato se sintetiza en el interior de las neuronas, ustedes se fijaron, pero el glutamato sódico, ¿qué pasa? Desde la sangre atraviesa la pía madre y se incorpora al líquido tisular donde están las neuronas. Y con ese, porque es una sal, por lo tanto difunde rápidamente por los humores y de esa manera empieza a dañar a nuestro sistema nervioso central. Eso es importante para que veamos qué estamos comiendo y controlar eso. ¿Qué pasa con el alcohol y el glutamato acá? Si ustedes ven este señor que está acá, que apenas se mueve, la coordinación motriz está bastante mala y su respuesta, su reacción a nivel cerebral va a estar bastante deprimida. ¿Qué va a hacer el alcohol acá? Va a ocupar los receptores para el glutamato en la neurona postsináptica y por lo tanto, si recordamos qué hace el glutamato, coordina todas nuestras acciones, lo que vemos, lo que escuchamos, ¿ya? Todo eso lo coordina para que la corteza frontal, ¿qué es lo que haga? Tome una buena decisión y en forma rápida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si yo me subo a manejar o quiero caminar derecho de una forma normal? No lo voy a poder hacer. ¿Por qué razón? Porque el cerebro va a enviar señales un poco alteradas
a la estructura motora de nuestro cuerpo, y vamos a generar ciertos movimientos incoordinados, torpeza al caminar, torpeza al hablar, debido a este bloqueo que hace el alcohol sobre los receptores para el glutamato. Respuesta de todo esto, ralentización de las acciones motoras. Por eso es que yo puedo atropellar a alguien o digo, no lo vi. Y resulta que cualquier persona normal lo habría visto. Pero bajo la influencia del alcohol, la parte visual, que vea, capte la información, la lleve al cerebro, coordine una respuesta, pasa mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la cantidad de glutamato no puede actuar de manera normal. Así que ahí tenemos ya lo que nos sucede. O sea, el dicho de si estoy tomado, manejo mejor, ustedes saben que no es así. Y la cantidad de accidentes que se producen por estado de ebriedad son muy, muy grandes. Y cada vez son más. Simplemente no lo hice. O frené, pero igual lo atropellé. Porque de aquí a que vea dónde viene y que el cerebro capte, tome la distancia adecuada, emite una respuesta y el pie o la pierna vaya al freno, pasa mucho tiempo. Y podría incluso equivocarme y en vez de frenar, acelero. Todas esas acciones que son torpes, ¿ya? Son debido a una obstrucción en la acción del glutamato. Entonces aquí tenemos que el alcohol no es bueno para la acción del glutamato. Bloquea receptores y hace que las respuestas sean erróneas, incoordinadas, se ralenticen, ¿ya? Tenemos problemas con procesos de, si es alcoholismo, ya si es un proceso ya más largo, vamos a tener problemas con la consolidación de la memoria, con la coordinación motriz y con nuestra toma de decisiones. El glutamato sódico, cuidado, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque ya dijimos qué es lo que hace. El glutamato normal, ¿ya? Es un aminoácido que se encuentra, decíamos, en las proteínas y atraviesa la barrera hematoencefálica en forma controlada. Pero el glutamato sódico no, es una sal y pasa sin problema, ¿ya? No es detenida por la barrera hematoencefálica de los astrocitos, que están en la pía madre al lado de los vasos sanguíneos. Pasa todo eso de largo. ¿Y qué problema tenemos? Además de aumentar los índices de obesidad, ¿por qué? Como es un eh, potenciador del sabor, nosotros ¿qué hacemos? Todo lo que comemos, como esta tabla, la vamos a encontrar 2 veces más rica que si no tuviera este potenciador. Y además vamos a comer más por las ganas de que el placer que genera seguir comiendo. Y no vamos a comer porque tenemos hambre, sino que simplemente por la estimulación que genera el glutamato sódico a nivel cerebral, sin darnos cuenta que es tóxico, nocivo. ¿Y en qué se emplea? Miren, todo producto procesado, snacks salados, sopas de sobre, cubitos de caldo de cualquier marca, aliños, ya para ensalada, sándwich, estas hamburguesas que venden algunas cadenas internacionales, que lo único que les interesa es que ustedes compren uno y después coman otro y coman otro. Todo esto nos lleva a engordar, y es un factor, ¿cierto?, ya negativo que nos ayuda a aumentar la obesidad, los productos enlatados, etc. Tiene una intención, y la intención es clara, que los sabores sean más captados por todos nuestros receptores y por el cerebro, sin darnos cuenta de que llevamos glutamato al cerebro y produce una neurotoxicidad. La neurotoxicidad y degeneración celular mediada por el glutamato parece contribuir de manera importante a la deficiencia, ¿cierto?, a una deficiencia de la actividad cognitiva, imagínense. Pérdida de procesos de aprendizaje, memorización, de coordinación, ¿ya? Entonces vamos generando un daño fuerte a nivel cerebral. Bueno, el glutamato, ¿qué es lo que hace? Acá abre los canales para el calcio. Y el exceso de calcio dentro de las neuronas, por un problema de osmosis, ¿qué es lo que va a hacer? Va a captar agua.
ya que el agua pasa desde medio menos concentrado a uno más concentrado, por lo que hemos estudiado en química de la presión osmótica. Y eso va a llevar a una inflamación de las neuronas por acumulación de agua, ¿ya? Lo que nosotros llamamos un edema neuronal, que va a terminar con la destrucción de la neurona. Esa es la clave del glutamato sódico en exceso. Edema neuronal, ¿ya? Muerte de neuronas por el exceso de calcio. ¿Y quien le abrió las puertas al calcio? Es el glutamato en exceso. Así que es para tenerlo presente. Bueno, yo creo que la clase de hoy va a terminar acá, porque ya hemos incorporado hartos conceptos y hemos visto cómo la dieta es relevante para nuestra función neurológica, ¿ya? La dieta nos asegura que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso en general funcione bien. También la dieta, buena dieta y una dieta conocida ¿ya? Y estudiada con respecto a los productos que contiene, nos llevan a evitar el uso de ciertas sustancias, como la que vimos recién, glutamato sódico, que van a influir negativamente en nuestro desarrollo neurológico, especialmente si estamos todavía en desarrollo, ya que el cerebro sigue desarrollándose y hay una rama nueva dentro de la biología que es la eh, que es la neurología, que postula que las neuronas se van reproduciendo, algo que siempre habíamos dicho que no, pero sí se ha visto que hay neurogénesis en el cerebro. Pero para eso debemos cuidar mucho la dieta para no hacer el proceso inverso, que sería la neurotoxicidad y la destrucción de neuronas. Bien, hasta aquí quedamos y espero que les sirva lo que les he entregado hoy día.